El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque, como siempre con muchas ganas, con mucha ilusión, y como han visto en el cartel, hoy vamos a hablar de crítica de arte. El crítico de arte es un personaje muy relacionado, lógicamente, con las artes plásticas, a veces incomprendido, a veces sobrevalorado y a veces menos valorado. Para hablar de esos críticos de arte de esta profesión, porque en el fondo, pues las podemos ver cada día en los periódicos, en las páginas web, en un catálogo de exposición. Tenemos con nosotros un amigo de esta casa, viejo conocido, Teo Mesa, profesor de Bellas Artes, ha sido muchísimas cosas, artista plástico, escultor, pintor, escritor. Teo, buenas noches. Buenas noches. Tú muchísimas cosas, ¿no? Porque si algo tienes en esta vida es que no te has estado quieto, ¿no? Sí, afortunadamente, como decimos por aquí, soy un rabo de lagartija, ¿no? Efectivamente. Que no paro en hacer cosas, pero bueno, es también un disfrute, ¿no? El hecho de trabajar, entre comillas, lo de trabajar porque, como digo, no es un trabajo obligado, no es un trabajo por contrato, sino es el deleite por escribir, por hacer plástica, etcétera, o por hacer, en este caso también fotografía, bien escultura, pintura, etcétera. Bueno, te había dejado la fotografía, que también es sí, de tus debilidades, ¿no? Sí, efectivamente, debilidades porque son esas pasiones que uno tiene que extraverter continuamente, ¿no? Para que este interior, ese alter ego que uno lleva dentro, pues se manifieste continuamente. El crítico de arte, yo digo una profesión, sí, es una profesión, es un... yo no sé si la sociedad entiende al crítico de arte, porque es incomprendido, es comprendido, es criticado el crítico de arte, porque sí, ha hecho una crítica de esta exposición y yo creo que no tiene ni zorra idea, y él va... el crítico de arte es bastante complejo. Sí, ser crítico de arte. No cabe duda, ¿no? Primero, para ser crítico de arte hay que tener una formación, ¿no? No puede hacer una crítica de arte cualquier individuo, por muy bien que escriba, por muy bien que sea un aficionado a las artes, no puede hacer una crítica de arte. Tiene que haber unos conocimientos previos, bien por historiador, por historia, por artista plástico, aunque en este caso siempre somos los menos. Los artistas plásticos que hacemos también crítica, ¿no? Y lógicamente, como bien dice José Luis, el crítico de arte, cuando es incomprendido, es cuando utiliza una serie de términos que no son accesibles al común de los mortales. Tiene que haber una terminología que todo el mundo la entienda, porque estás escribiendo para los demás. Y sobre todo cuando hace una literatura muy subjetivada, que es también una especie de complacencia personal, pero que te aleja también del habla común, el habla que todo el mundo te puede entender, pues entonces, claro,
el crítico de arte huelga en ese caso y la gente no te entiende, la gente se queda a medias en esa literatura que ha querido llegar también por la versión del crítico, que se supone que es el experto, para llegar a comprender la obra del artista que ha visto, ¿no? Y entonces muchas veces dice, bueno, esto ha sido peor el remedio que la enfermedad, ¿no? El crítico de arte se crea enemigos, me imagino. Muchas veces, sobre todo, aquí no tanto. Aquí en Canarias no, porque generalmente, y eso me lo dicen varios artistas, dice, aquí es que todo el mundo habla bien de la exposición que se comenta, no hay una crítica peyorativa, una crítica destructiva. Bueno, en mi caso yo, la verdad que para escribir mal o irregular de cualquier persona, porque es de motu propio, y a mí nadie me paga para eso, entonces no digo nada, me callo y nada más, y no escribo nada. Pero lógicamente, si esa exposición me motiva, entonces voy y expreso lo que he sentido en la visión de esa exposición. Pero en la península muchas veces los críticos son destructores. Como no les guste el artista o lo que está haciendo y demás, entonces van a saco a por él, ¿no? Y sobre todo porque allí sí que hay muchos mercenarios. O bien le pagas la crítica, aunque la cobre por el periódico, o bien le regalas una obra, y si no, pues no escribe de ti. Desgraciadamente es así como muchas veces se especula en la península, ¿no? ¿Tú no has hecho nunca una mala crítica de algún artista, de alguna exposición? No, normalmente no. No, si no estás motivado y no ves que evidentemente, lo que sí he hecho malas críticas, cuando yo a mí, por ejemplo, veo que las cosas están muy retorcidas, o la exposición no tiene, por ejemplo, las oficiales, las del CAAN y demás, que no tienen el rango que debe tener por ser una exposición de tipo magnánima, de tipo, no magnánima, sino de... sobrada de recursos. Evidentemente, y de gran magnitud en cuanto a la calidad que debía tener la exposición. Entonces sí, soy duro, ¿no? Pero vamos, sin herir, ¿no? Sin llegar a dar ni mucho menos, ¿no? Y en las exposiciones normales de pintores de aquí, si tú no la ves muy allá, no escribes. No, evidentemente que no. O sea, o escribes bien o no escribes. Efectivamente, si a mí no me motiva la obra que yo veo, o el artista en general, porque a lo mejor en esa etapa de esa última exposición digo, bueno, no está dentro, porque bueno, los artistas tienen sus altibajos, como todo el mundo, evidente. Los escritores también tienen a lo mejor una gran obra, pero otras son mediocres, porque todos no son genios, ¿no? Pero bueno, el cauce general o el nivel general o la nota media es siempre de un nivel alto, ¿no? O un nivel asequible para exponer y demás, ¿no? Pero bueno, si no llega, pues bueno, ya en otro momento lo será, ¿no? Tú que has visitado muchas exposiciones y te hablo como crítico de arte, el nivel que tú has visto en Canarias está igualado al resto del territorio, es decir, tenemos artistas muy buenos, también los habrá malos, pero tenemos un nivel. Sí, en Canarias hay, y además Canarias tiene una gran virtud, que tiene una gran sensibilidad para las artes, especialmente en Gran Canaria, Gran Canaria tiene, bueno, además de muchos talentos, no estoy haciendo chauvinismo ni mucho menos, pero a la historia me remito. Gran Canaria tiene una serie de talentos que es algo extraordinario. Ahora, precisamente, me dice un amigo que me lo encuentro, que su hermana está en Roma cantando, que era de mi barrio, que está cantando, y la saqué por internet, y tiene una voz como soprano soberbia, ¿no? Y aparte de ello, pues otros grandes, digamos, mentes que hay, sobre todo en la plástica, y muchos. Y por supuesto, no se tiene que desmejorar en cuanto a la península o en cuanto al extranjero. Yo he ido a ver exposiciones, incluso al Hermitage, allá ¿cómo se llama? En Rusia, ¿no? Y he visto obras de muy buena calidad, pero hay otras de no gran calidad, y ahí podían estar tanto los pintores o artistas peninsulares como también los canarios, no cabe duda, ¿no? Que aquí, ya digo que en Canarias no hay que desmerecer nada en absoluto.
Lo único que hay que desmerecer es la distancia. Que claro, al estar tan alejados no podemos llegar a todo el mundo y sobre todo sacar las obras, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones. El hecho de la distancia con la península es un hándicap para que nosotros podamos acceder a todo ese mundo de la plástica más común, ¿no? Más afín. De tal forma que, claro, exponer muchas veces, si no tienes el padrinazgo del gobierno canario o del cabildo o del ayuntamiento, que no está por esos menesteres, entonces que sí está para unos pocos, para otros no. Entonces, en este caso, si no tienes ese padrinazgo, pues tienes que sufragarlo tú, como me ha ocurrido a mí. Yo siempre que he ido a la península a exponer he tenido que pagarlo yo de mi bolsillo, pero no me importa, porque, bueno, he sido siempre un asalariado, no cabe duda, pero cuando voy, bueno, hago la exposición en la península, tanto en Sevilla como en Madrid, y muy feliz de haber expuesto allá y demás. Pero que no hay, como decimos, un parangón muy distante, muy equidistante entre tanto los artistas peninsulares como canarios. En absoluto. Estamos a un mismo nivel. Estamos a un mismo nivel. En Canarias y sobre todo en Gran Canaria, ¿es fácil exponer o un artista se lo ve? No es fácil exponer porque además cada vez hay más trabas porque han cerrado muchas galerías, etcétera, ¿no? Y luego las galerías privadas tienen su círculo de artistas. El resto de las oficiales porque también tienen su círculo de artistas. Y como no sea, como ahora con el caso del gobierno del PP, en este caso en el Cabildo, que es quien domina el área cultural, tanto del ayuntamiento, aunque el ayuntamiento hace menos en ese aspecto que el propio Cabildo, si no está dentro de ese artista, digamos, boom, ese artista que le pueda dar mucho auge a la exposición, llámese Dámaso, por ejemplo, o cualquier otro artista, pues entonces los demás quedan omitidos, ¿no? De tal forma que exponer en Gran Canaria es mucho más difícil cada vez, ¿no? Y sobre todo también si nos remitimos a los lugares más alejados de la ciudad, como son los ayuntamientos de ciudades y pueblos de la isla, pues también, como han reducido el gasto, pues bueno, ahora los ayuntamientos te ofrecen la sala, pero que la vayas a cuidar tú y que no te pagan catálogo alguno. Y bueno, y entonces, tienes incluso que acarrear con la obra, montarla y todo esto. Ya es la verdad que es fuerte, ¿no? Muy trágico porque, bueno, sí, existe ese goce de esa complacencia de hacer la obra. Es un deleite hacer una obra, crear una obra, y que luego no tenga dónde exponerla porque la obra cumple una doble función. Primero, el artista que pueda satisfacerse con ella, resarcir sus egos interiores. Y segundo, compartirla con los demás, porque es como tener un libro cerrado. Si nosotros tenemos un libro cerrado no dice nada, es un montón de papel impreso, que no vale para nada. Pero si lo leemos ya, entonces nos transmite información, ¿no? Igual que en la plástica, sea de cualquiera de las disciplinas, si no es vista por los demás, no se puede compartir esos sentimientos y esa serie de mensajes o expresiones que te va a comunicar la obra, ¿no? ¿Alguna vez te han pagado por hacer una crítica buena a una determinada exposición que tú a lo mejor no la veas muy clara? No, nunca, jamás me han pagado. E incluso me han querido regalar obras y les he dicho que yo no soy de esa estirpe, de que me regale obra por hacer un escrito y demás. E incluso hasta me molesta, ¿no?, como lo digo. Otra cosa, sí, cuando por ejemplo he comisariado una exposición a un organismo oficial, sí lo he cobrado. A ese sí hay que a un organismo oficial, porque es un proyecto que se cobra. Otras veces he comisariado y de motu propio y gratuitamente. Como ocurre ahora que tengo para primeros de enero una exposición que comisario yo, que van a ser varias disciplinas, va a ser fotografía, poesía, escultura y pintura, y charlas incluso, y va a ser un tema sobre el mar. Y esto va a ser gratuito, va a ser en el Club La Provincia, y a mí el Club La Provincia no paga nada en absoluto, en absoluto. Y todos los costes en cuanto a trabajo y demás, y organización van de mi cuenta. Pero como digo, para mí es un placer, y sobre todo dar oportunidad a varias disciplinas a crear cultura, que es lo importante en nuestra tierra, en nuestra isla y en nuestra capital, ¿no? Trabajar por la cultura.
Y bueno, hay que vivir también, de acuerdo, pero bueno, muchas veces cuando el plato de garbanzos está servido, pues no hace falta más, ¿no? Sí, bueno, por lo menos no tengo yo esa ambición, ¿no? Sí, que no es tu objetivo principal. No es mi objetivo, evidentemente, sí. Bien, vamos a hacer una pausa. Estamos hablando con Teo Mesa, estamos hablando de la crítica de arte, estamos hablando del arte en general. En Canarias hacemos la pausa, enseguida estamos con ustedes. Ahorrador de electricidad Staminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en este enfoque que esta semana hablamos sobre la crítica de arte. Estamos con Teo Mesa. Hay muchos críticos de arte ahora mismo en Canarias con peso, o esto es una profesión o una manera de que ha desaparecido y que prácticamente no hay críticos. No, sí los hay. Hay críticos y muy buenos, muy bien documentados, excelentemente, ¿no? La universidad tiene varios críticos de arte que son ¿Pero doctores. ejercen en los medios o no ejercen? Muy poco. Y sobre todo son los señalados a dedos para que vayan a trabajar para las administraciones, ¿no? De resto no suelen, digamos, mojarse. Porque los medios de comunicación ya no tienen ni críticos de arte. No. Porque tú has ejercido en los medios, ¿no? Sí, yo he trabajado muchos años y empecé en los medios de comunicación, en el Diario de Las Palmas, el desaparecido Diario de la Tarde, ¿no? Y empecé ahí a ofrecer mis opiniones escritas que se publicaban y demás durante, de 20 y pico años estuve trabajando hasta que desapareció, ¿no? Y bueno, ofreciendo mis artículos esporádicamente, ¿no? Tenía un artículo que no eran cíclicos ni mucho menos, sino simplemente cuando tenía uno o una opinión crítica, que no era crítica de exposiciones, sino una opinión sobre arte y demás, la ofrecía y se publicaba, ¿no? Pero sí que hay gente de mucha valía en la crítica y demás, porque tienen conocimiento para ello, ¿no? Para escribir. Lo que ocurre que también, en mi caso, y perdón que ponga yo en la primera persona en este caso, llegar a la crítica, digamos a la cocina del artista, es más difícil para los historiadores, para los investigadores, para los doctores de arte y demás, que en este caso un servidor, porque yo conozco, claro, la cocina, conozco bien cómo se trabaja, cómo se llega, cómo se realiza una obra, y puedo, digamos, sumergerme en esos abisales para llegar a donde ha querido el artista, ¿no? Pero muchas veces los historiadores van por hacer mucho más historia dentro de lo que son los movimientos de arte, que en este caso entrar hasta los confines, digamos, del sentimiento técnico y del oficio del artista, del que quiere hacer la crítica. Ahí se quedan, digamos, cojeando, porque lógicamente no es su tema, ¿no? No lo han trabajado, ¿no? Y, en fin, yo en este caso llevo 40 y pico años en este oficio y más o menos sé por dónde van los derroteros, ¿no?
El artista busca siempre en sus exposiciones una crítica. Sí. Me imagino que busca una crítica positiva, porque Sí. además lo suele poner en los catálogos, ¿no? Sí, ciertamente. Y sobre todo los críticos que les hacen críticas. También en su currículum ponen qué críticos, muchas veces cuando tienen importancia, qué críticos han escrito sobre su obra, o a veces señalan un contenido o un párrafo de un crítico importante que les ha escrito sobre su obra. Lógicamente, cuando se hace un catálogo, ahora se están haciendo muchos virtuales porque no se accede a la impresión, porque los costes ya sabemos cómo están. Entonces se hace, claro, una crítica de una persona ajena a quien ha hecho la obra, y es la actuación del crítico, de uno o dos o tres, depende cómo haya querido el artista, que se haga la crítica sobre la obra, ¿no? Aunque normalmente me imagino que al publicarse junto con la obra o junto con el catálogo virtual suelen ser críticas positivas para Sí, generalmente, claro. No creo que nadie ponga una crítica negativa en su... Por supuesto. No, y sobre todo, hombre, el artista va buscando a críticos amigos o que empaticen con su obra. Para escribir mal y me pongas mal, no te llamo, evidentemente. Tengo que confiar en una persona que comulgue con lo que yo hago, que esté dentro de mis pautas de estilo, ¿no? De lo que yo puedo realizar, igual que cuando digo yo, otros artistas, ¿no? Que sean afines a su obra simplemente, ¿no? Y lógicamente no les va a poner mal, sino simplemente, hombre, para ser serio hay que hacer una crítica objetiva. Lo que yo veo, lo que yo he oteado en la obra, nada más. El resto, bueno, he acertado no, pero yo he visto esto en la obra. Ahora, muchas veces el propio artista dice, oye, has acertado en esto. En otras veces, pues no, evidentemente, ¿no? Y cuando no aciertas, ¿te ha pasado que alguna crítica tuya que te han pedido no lo han publicado? No. No. Siempre, normalmente. Sí, evidentemente se publican. Sí. O sea que tu objetividad más o menos ha estado muy relacionada con la obra del artista. Claro. Y no ha ido en contra. Hombre, ¿no? Pero también hay una cosa, que cuando se hace una crítica no es hacerla a distancia, no hacerla por teléfono. Yo cuando me invitan a hacer una crítica de un artista, voy al estudio, vemos la obra, intercambiamos opiniones y ahí se va formando el cuerpo del texto. Y yo voy luego añadiendo opiniones y voy sojuzgando la obra hasta conseguir que la obra pues tenga una objetividad, más que digamos, esté plagada de adjetivos simples y estúpidos, ¿no? Simplemente una objetividad, ni adular para nada, ni derrotar al artista para nada, ¿no? En absoluto. Simplemente ser objetivo. Esa es la seriedad que tiene que tener el crítico de arte. Y máxime, hoy día, por desgracia, yo he hecho, a mí cuando he expuesto, me han llamado de la prensa por teléfono, simplemente a hacerme una entrevista muy sucinta, muy analítica, por teléfono. Digo, si no vas a ver la hora, si no intercambias una hora aquí en el estudio conmigo, ¿cómo vas a hacer una crítica? Pero claro, es como se trabaja hoy en la prensa, simplemente es más que una crítica, es una crónica, ¿no? Una información simple, ¿no? Más que la crítica propiamente eso va en hecha, detrimento, ¿no? Un poco en sí de la exposición. De la calidad de la crítica, claro, y del artista, no cabe duda, ¿no? Se está dando, sí, una crónica, bueno, una crónica anunciando que se expone en tal sitio, que está el tipo de procedimiento, que el tema es este, que el número de obras es este, etcétera, y que tiene la titulación X, ¿no? Pero vamos, a hacerla por teléfono y sin ver la obra y sin hablar con el artista y entresacarle algunos conceptos internos que tú no has visto y que el artista te lo puede dar a través de lo que es ese sentimiento que tiene el artista oculto, pues entonces no se puede hacer una crítica seria.
para nada. En los últimos tiempos, bueno, he visto movimientos, han visto movimientos un poco popularizando el arte, mucha gente teniendo acceso a determinadas exposiciones. ¿Eso lo ves bien? ¿Se está respetando la calidad del artista o que todo el mundo pueda exponer? ¿Eso cómo lo ves tú, Teo? Bueno, sabes que en este mundo de las artes, cualquiera que escribe un párrafo ya es escritor, cualquiera que hace dos palabras rimadas ya es poeta, cualquiera que escribe un artículo ya es articulista de prensa y demás, pero eso es toda una continuidad, es una experiencia, es un oficio, es una formación, ¿no? Y lo mismo ocurre con la plástica. Cualquiera pinta unas cositas y le salen muy agradables para la familia, pues ya se cree un pintor y demás, entonces ya están buscando salas para exponer y demás, porque son genios, aunque tardíos son genios, ¿no? Pero bueno, no, el arte es mucho más serio y es un compromiso, y es algo místico, algo espiritual. Por lo tanto, tenemos que ser más serios a la hora de conceder salas a los que son verdaderamente artistas, ¿no? No se puede exponer en todo el mundo. Hombre, los jóvenes que apuntan maneras y demás, hay que darles oportunidades, pero cualquier aficionado no puede tener una sala a disposición, ni mucho menos. Tiene que haber un rigor, ¿no? También de los que realmente son artistas, ¿no? Por supuesto, porque para exponer no nos cuesta a lo mejor un año. Si tenemos una obra reciente, tenemos que esperar un año porque ya la sala está comprometida durante todo un año. Entonces, hasta el próximo año, ¿no? Y generalmente todas las salas, ¿no? Porque incluso ya salas, a lo mejor, bueno, pues de sociedades que tienen sus salas, sus galerías de arte. Sí, efectivamente. Y están repletas todas, ¿no? Están repletas, claro, porque van muchos aficionados y no lo quieren defraudar, o porque son esos socios, a lo mejor de, qué sé yo, del Club Náutico o de cualquier otro lugar, y que, claro, no le puedes decir que no. Y como es un aficionado y es socio, pues tienes que aceptarlo como tal, ¿no? Y pobre de que le digas que no, porque te monta ahí un pitote, ¿no? ¿Se puede vivir de las artes plásticas aquí en Canarias? Es complicado. Muy difícil, muy difícil. Muchos nos hemos tenido que dedicar a la enseñanza o a otra serie de menesteres laborales para poder subsistir, máxime cuando se tiene una familia. Entonces los compromisos son mayores. Bueno, hay gente como Pepe Dámaso que puede vivir. Pepe Dámaso tiene una gracia tremenda, tremenda. Y entonces se gana cualquiera, ¿no? Y es muy trabajador, esa es la verdad. Y tiene valía también, pero Pepe Dámaso vive solo y no tiene compromiso tampoco, pero le llueven también los encargos, ¿no? Como es, digamos, el pintor oficialista, y es buen amigo mío, es el pintor oficialista y pues bueno, todo el mundo le ofrece todos los encargos posibles. No es lo mismo firmar Pepe Dámaso que firmar otro artista cualquiera. Por ello, vivir de las artes en Canarias es muy difícil, porque primero, la gente prefiere ir al Corte Inglés, por ejemplo, comprar una lámina, una reproducción, una estampa, que gastarse el dinero en un buen cuadro que lo va a tener siempre. Y si el artista tiene valor a lo largo del tiempo, va a ser un valor increciendo, porque se va a revalorizar la obra. Y eso que te ha costado, digamos, 300, 400 o 1.000 euros o 2.000, eso va creciendo con el tiempo. Paulatinamente va aumentando el valor de dicha obra, siempre que haya sido una buena inversión como artista de futuro que va a tener, hoy día las mayores inversiones son en oro y en arte. Que se lo preguntan las multinacionales a ver dónde invierte, en los grandes artistas. En las grandes obras, eso siempre están ahí y siempre son valores que se van en aumento. Pero en Canarias es muy difícil porque ya digo que la gente no está por la labor de comprar obras de arte ni mucho menos. No compra. No en compra. Las exposiciones que van a ver y poco más, ¿no? Y poco más, sí. Y bueno, unas veces está que si la excusa de Hacienda, otra si la excusa de la Navidad, otra que si la excusa del viaje de vacaciones, otra que si no puedo, otra que estoy apurado de dinero, en fin, un montón de cosas, cuando también muchos artistas dan plazos para pagar la obra. Eso te iba a decir. Sin problema ninguno. O sea, que incluso se ha llegado al caso... No, siempre. No, o sea, que el mismo artista le dice, bueno, págamelo en 3 o 4 veces. Evidentemente, se paga la obra de varios plazos sin problema ninguno.
Bueno, tiene el riesgo de que no se pague. Bueno, ¿no? vas allí y le quitas el cuadro, ¿no? No podemos caer en la misma cosa que en el la que no misma paga, ¿no? filosofía, ¿no? Pero bueno, cuando se dan esos plazos, me imagino que la gente sí, lo respeta, suele ser gente seria que paga y lo paga y demás, sí, por supuesto. Pero te iba a preguntar, o sea, Sí. que hasta el arte se paga a plazos. Sí. Pero tener una obra en casa original, José Luis, es un placer. Claro. Que tener una estampita que tiene todo el mundo en sus casas, ¿no? Una estampita, digamos, de un Van Gogh o de un Picasso, que hay millones por todo el mundo. Pero tener una obra, aunque sea de un único artista, aunque sea menos conocido, o conocido solamente en la isla, es un placer ver que tienes ahí un original, claro, que es tuyo, y repito que si el artista... Que lo ha hecho solo para ti. Justamente. Tú estás gozando de ese momento creativo, ese momento místico que ha tenido el artista para crear esa obra. Y lo estás tú en exclusiva gozando de él, ¿no? El arte se comprende en Canarias, es decir, la sociedad comprende el arte de todos estos pintores, de estos escultores, de ese trabajo, de ese... Porque además son muchas horas, son muchos días, son muchos meses, una obra de arte cuesta mucho tiempo, ¿no? Claro. Y la gente lo comprende, la gente lo valora, la gente lo entiende. Sí, ese es otro problema, porque claro, aquí no hay una educación plástica. Podrá haber una educación en muchas materias. Digamos, un médico o un abogado o un notario, lo que sea, tendrá mucha educación en su carrera, pero no tiene educación plástica muchas veces, con todo mi respeto. No tienen educación plástica. Y la plástica es una forma de transmitir, igual que la música y todas las artes, es una forma de transmitir mensajes espirituales. Claro. Yo soy un ignorante en música, pero soy un melómano. ¿Por qué? Porque a mí la música me hace vibrar. Escuchar la novena de Beethoven, para mí es que me pone hasta un sentimiento tremendo. Y mira que la he escuchado montones de veces, pero me está transmitiendo una serie de estímulos que mi sensación la extravierte totalmente. Y lo mismo ocurre con la plástica. De tal forma que para educar a la gente hay que irla introduciendo, que vayan a ver exposiciones y que, aunque no entiendan... Habría que hacerlo desde pequeño, ¿no? Claro, eso tiene que empezar por las aulas, no cabe duda, claro, ¿no? Y aunque así no sea, ir de motu propio cada uno, ir a ver exposiciones para que un poco le transmita, aunque no entienda, repito, aunque para que le vaya transmitiendo algo, y se vaya familiarizando, ¿no? Por supuesto, con las obras. Por supuesto que sí. Bien, vamos a hacer otro alto en el camino. Estamos hablando sobre crítica de arte, estamos hablando con Teo Mesa. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Llegamos a la parte final de este enfoque dedicado a la crítica de arte.
Estamos hablando con Teo Mesa, que bueno, pues Teo, que es un crítico de arte, es un artista plástico, son muchísimas cosas, como decíamos al principio del programa. Los pintores canarios, hablabas de Pepe Damaso, que yo creo que es el único profeta en su tierra, en Gran Canaria, pero normalmente el pintor canario tiene que salir fuera, para que la gente aquí después lo reconozca. Sí. Tiene que hacerse famoso fuera para que aquí sea famoso. Aquí no puede ser famoso. No, profeta en su tierra es muy difícil, ¿no? Me decía precisamente un amigo nuestro que se marchó a Madrid durante un tiempo y lo llamaban continuamente desde Gran Canaria para que viniese aquí a dar charlas, a dar una serie de conferencias, de escritos desde allá. Dice, coño, estoy aquí y nadie me llama. Qué curioso, ¿no? Y esa es la referencia que tú pones como ejemplo, que tienes que salir de la isla para poder, digamos... Pero es muy difícil, ¿no? Porque... Es muy difícil. Es muy difícil, porque el que sale es porque es un medio loco que va Claro, a la aventura. A la aventura, ¿no? Eso le ocurrió a Martín Chirino y a Manolo Millares también, que pasaron hambre, ¿eh? Pasaron hambre y ellos tuvieron que estar mucho tiempo apoyados por en este caso de Manolo, por la familia, para que poder subsistir. Si no, no podía, porque es muy difícil. Y la obra no es un producto que sale de hoy para mañana como el pan, ¿no? Es algo que lleva un tiempo, lleva un proceso. Y el estómago no entiende de espíritu ni de otra serie de términos, entiende de que tiene que comer diariamente, ¿no? Claro, el artista se alimenta, ¿no? Lógicamente. El espíritu y el cuerpo también. Y el ¿no? cuerpo, ¿no? Pero lo que sí hemos visto, hablabas de Martín Chirino, hablabas de Manolo Millares, que incluso en el caso de Manolo Millares, yo creo que ha sido más reconocido después de su fallecimiento. Después de su fallecimiento, claro. Porque ahora es un pintor súper famoso a nivel mundial. Claro. Y yo creo que en el momento que él tal no tenía ese... No tenía ese auge, fama, claro que no, evidentemente. Una vez que él digamos, también falleció, pues la obra se revalorizó. Desgraciadamente los humanos somos necrófilos, amamos la muerte y ensalzamos a los propios humanos después de muertos, ¿no? Uh-huh. Dicen en verdad que todos los muertos son santos. Y cuando has hecho una obra, se te reconoce después de muerto. Antes tiene muchos peros, muchas diatribas. Ahora, después de muerto has sido un genio, ¿no? Y muy buena persona. O sea que para triunfar hay que salir fuera, y salir fuera es muy difícil. Ciertamente. Hombre, sobre todo antes, ten en cuenta que ellos se marcharon en el 54, por ahí hacia la península, ¿no? Formaron el Grupo Espacio y demás, que fue el primer trampolín que a ellos le lanzó al arte nacional y mundial también, ¿no? Más bien europeo, más que mundial. Pero aquí en Canarias no podemos hacerlo, evidentemente, porque no hay un trampolín, ¿no? Uh-huh. Donde podamos nosotros manifestar nuestro arte, ¿no? Simplemente tenemos que salir requiere mucho sacrificio, ¿no? En la Escuela Luján Pérez, del cual tú has sido presidente hasta hace muy poquito, ha sido un baluarte en toda su existencia en promocionar esos jóvenes valores, ¿no? Evidentemente. La escuela siempre ha tenido como fin que la gente practique la plástica, varias de las disciplinas, y luego, bueno, también un fenómeno cultural, como fenómeno cultural que empezó en los años 18 y todo el 20, etcétera, cuando todavía aquí estábamos, digamos, en pañales en lo que era la cultura, y ahora también sigue con la misma labor de promocionar tanto los artistas plásticos que se forman en la escuela, como también otros que ya han salido de la escuela y que también quieren el apoyo de la escuela, evidentemente. Uh-huh. Y también organizando exposiciones propias de varios temas que se salen a la calle, que se exponen y demás, ¿no? Y sobre todo también recuperar a pintores de otras épocas, ¿no? Evidentemente. Es decir, volverlos a sacarlos al candelero, ¿no? Claro, en este caso se ha hecho una exposición a Julio Viera, que como sabe tiene 81 años ya, uh-huh, que vive en Mallorca, y que este hombre se le ha hecho una exposición ahora hace un mes. Y que fue en el caso de Julio Viera, que bueno, yo recuerdo, era muy pequeño,
bueno, era muy amigo de mi tío y en aquella época despuntaba muchísimo cuando él sale fuera de aquí, Sí. pero después se estancó, porque además despuntaba incluso a nivel nacional. Yo no sé si él ahí se estanca o si él realmente cuando se va a Mallorca se olvida un poco de la historia en plan de promoción, de promocionar su pintura, y ahí se estanca, no lo sé. No, él cuando sale de aquí se va a París directamente. A París. En París se dedican a hacer retratos, caricaturas y demás con Domínguez también y con... Oscar Domínguez. No, con José Domínguez. José Domínguez. Otro compañero que salió con él y con otro artista, Juan, no me acuerdo el apellido ahora. Salieron los tres hacia París y entonces allí estuvieron un tiempo y me dice, no me lo ha dicho él, que tuvo que venir a Mallorca después de un largo tiempo viviendo allá en Montmartre, en París. Tuvo que venir a Mallorca porque la mujer de Julio, el clima de París le sentaba muy mal, estaba siempre enferma. Entonces regresaron a Mallorca y allí se instalaron, tienen su casa, tienen su taller y Julio Viera vive de eso, de la pintura y demás, ¿no? Aunque también está en una etapa que no es cómoda para nadie y que lo está pues pasando, de vez en cuando vende obra y demás, pero vive de la pintura prácticamente. Pero era uno de los que iban en aquella época como hacia la estrella arriba, ¿no? Sí, no, y evidentemente era un pintor de gran valía. De gran valía. Bueno, y lo sigue siendo. Claro, porque no ha muerto, ¿no? lo digo, claro, efectivamente, lo digo a nivel de reconocimiento, que eso se estancó, ¿no? Porque se suponía que iba a ser un pintor que iba a traspasar las fronteras incluso españolas, y al final se quedó... Sí, ahí no siguió con una obra, digamos, aunque es una obra de vanguardia, pero claro, tiene que haber un crítico, una sala de arte que te apoye. Hay que tener padrino. Claro, tiene que haber un padrinaco detrás para que diga, oye, a este lo lanzamos, valga o no valga. Hay un pintor en España que a mí no me dice nada en absoluto, como es Miquel Barceló, y tiene un reconocimiento mundial, y yo veo la obra una y otra vez y me deja frío. Pero eso pasaba a veces en la Regenta o en el CAM, cuando traían esos pintores, entre comillas, o esos iluminados, que tú veías la exposición, que de repente veías pues, tierra y un váter encima, y tú decías, bueno, pues yo creo que estos se están riendo del personal, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas, y era conocido a nivel mundial. Todas estas cosas a veces no tienen mucho sentido, ¿no? En las artes plásticas, ¿no? Sí, tú te refieres a la instalación, en los montajes y demás. Montajes de pintores que de repente hacen un montaje. Claro, que utilizan los objetos para hacer crear un mensaje, un mensaje hacia los demás. Y cada uno que, digamos, interactive en cuanto a lo que ve y saque sus deducciones, ¿no? Pero en este caso, la verdad que hay mucho y sobre todo porque ha costado dinero al erario público. Lógicamente. Todo ese tipo de cosas por supuesto, se podía emplear en promocionar a la gente de aquí, pero porque eso ha costado. Ver el váter ese encima de la tierra seguramente ha costado un pastón, claro, que no quiero yo imaginármelo, ¿no? Y que esa obra ha venido de Estados Unidos. Entonces dices tú, a lo mejor debería haber otra balanza, otro equilibrio en estas Islas Canarias por parte de los que llevan la autoridad en cuanto a cultura. Bueno, la política de compra del Cabildo, por ejemplo, tiene un comité asesor, pero lógicamente ese comité asesor tiene sus predilecciones y va buscando obra también que tenga un futuro, que hayan cumplido una labor cultural en el momento y que tengan también una trascendencia cultural. Muchas veces uno se queda también, como todo el mundo piensa, y dice, bueno, ¿y qué le ha visto a esta obra y demás? A esta instalación, por ejemplo. El Reina Sofía tiene almacenes llenos de instalaciones, de montajes y demás. A todo el mundo les compra. Como bien dices tú, con dinero del erario público. A nivel nacional, en este caso del Ministerio de Cultura de Madrid. Pero claro, toda esa obra ahí está amontonada, porque además son objetos que ocupan espacio. No, las instalaciones, los montajes y más, el arte minimalista, que son objetuales, ocupan espacio, y todo eso tiene que tener unos almacenes para instalarlo. Lo expones una vez, lo sacas, los prestas, lo llevas a exposiciones por ahí itinerantes y demás que la piden, pero nada más, de resto está durmiendo ahí el sueño de los gustos, ¿no? Se nos ha acabado el programa.
habrá más ocasiones de tener a Teo, sobre todo, bueno, pues cuando... yo no sé si tienes alguna exposición prevista en el tiempo. Bueno, la colectiva sí que te digo, de resto estoy trabajando como siempre en el estudio, fotografía, escultura. Pero no tienes individual, no tienes prevista. No, de momento no. Ahora, se lleva un tiempo. Hombre, claro. O sea, que eso no se pone todos los meses. No, que va. La última me llevó casi 10 años de trabajo. 10 años. 10 años de trabajo, porque eran toda una serie que era sobre, la titulé África, sobre la cultura de la máscara africana, y eso me llevó mucho tiempo, ¿no? Aunque, bueno, iba haciendo otras cosas a medida que se iba fraguando esa obra, ¿no? Bueno, pues esperemos que la siguiente obra no tarde 10 años, ¿no? No, esperemos que no. Esperemos que no, porque además, sobre todo porque habrá mucha gente que quiera ver tu obra en un tiempo más corto, lo esperamos. Gracias, Teo, por estar aquí, desearte lo mejor y, bueno, habrá más ocasiones de tenerte por aquí, como siempre. Muchas gracias por la invitación, José Luis. Gracias, Teo. Bien, pues con Teo Mesa y con este espacio que hoy se ha dedicado a los críticos de arte, hemos terminado por esta noche y, como no, les espero la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.